Master en Filosofía y pues en el año 2005 ganó el Premio Nacional de Ensayo del Fondo de Cultura Económica del Ministerio de Cultura. En el año 2015 ganó el concurso nacional de cuento del Metropolitano. En el año 2013, 2017 y 2018 ganó el portafolio de estímulos. Respectivamente, pues ha sacado varios libros de literatura, pero que se destacan los estados en el 2007, de la Academia. Sus escritos han sido publicados las hojas de lectura de literatura, Ritaura de la Universidad Nacional, Huellas de la Universidad del Norte y la antología de cuentos relatos del año 2013, y en periódicos nacionales como El Espectador y El Heraldo. ¿Me escucha bajito? Yo te escucho bien, pero hay como un ruido que es... ¿Hay un ruido? Sí. ¿No se escucha bien? ¿Ahora? Bastante mejor. Listo, bueno. Bueno, el problema era como de los audífonos, sí. Vamos a darle como un paso a la gente que está ingresando. ¿Sí? Y mientras pues ingresa el público, Ricardo, cuéntanos un poco cómo inicia pues tus inclinaciones entre la filosofía y la literatura, cómo se da ese camino, cómo se da ese proceso, ¿sí? Primero está la filosofía, o está la literatura. Cuéntanos un poco de ese camino de que va del filósofo al narrador o del narrador al filósofo. Bueno, primero aparece la filosofía, pues yo me encuentro de hecho con el mundo de los libros en general, lo hago a través de la filosofía porque no, digamos, nunca había tenido esa oportunidad o esa inclinación. Tenía mis intereses y por eso escogí la carrera. Pero ahí es donde yo me encuentro con el mundo de la cultura y de los libros en general. Pero me enfoco más que todo en la filosofía, que era lo que en el momento estaba estudiando. Sin embargo, con amigos allí en el programa de filosofía que sí pues traían alguna experiencia en literatura, fui conectándome de pronto con lectura de algunos autores, pero era una cosa muy, digamos, de pequeños momentos y estaba pues muy concentrado en estudiar la carrera de filosofía. Sin embargo, la filosofía tiene un problema pues para realizarla, y es que está atada como a una serie de requisitos que uno tiene que tener, como en el sentido de la vinculación a una universidad, los grupos de investigación, la publicación de los artículos con las características estas que se piden para la indexación y todo eso. Y en la literatura yo encuentro un espacio mucho más libre y no necesito de pronto, digamos que para la filosofía también se puede hacer sin el apoyo de estas instituciones, pero es mucho más complicado. Mientras que en la literatura yo encontré un espacio mucho más, digamos, más libre, en el sentido de que puedo escribir con libertad, puedo hacerlo en el tiempo que yo requiera, sin presiones de pronto de cantidad de publicaciones por X tiempo, y ese tipo de cosas que sí se dan en la filosofía. Entonces fui llegando más que por razones teóricas o de fondo, más por razones de tipo práctico, de tipo humano, que me fueron llevando ahí a empezar a leer literatura y a escribir literatura. Listo. Entonces, básicamente hay un camino que va de lo filosófico a lo literario, ¿sí? Curiosamente, en ese camino, uno en la carrera como tal, sí, encuentra en autores como Jean-Paul Sartre, como Albert Camus, autores que, pues, de cierta forma, como que lo tientan a uno y le otorgan como otras herramientas de estudio para visualizar la vida, ¿sí? Porque uno en la carrera de filosofía está como visualizando, pues, una serie de fenómenos vitales como tal. Y digamos que pues quiero que nos cuentes un poco sobre esa transición, ¿sí? Porque pues digamos que ese choque es bastante fuerte muchas veces y
por momentos lo aleja a uno de la misma percepción que tiene de la filosofía como tal, ¿sí? Y empieza uno como a lidiar en los caminos de la literatura o en las herramientas mismas que la literatura le otorga a uno para compaginar determinadas cuestiones vitales como tal, ¿sí? Cuéntanos un poco cómo fue ese acercamiento o ese enfrentamiento o ese primer vislumbramiento filosófico como tal ahí a la literatura como tal. Sí, pues yo fui pasando como por diferentes momentos, como yo estaba más cerca de la literatura esta que se escribe de manera muy formal, como es la epistemología, la filosofía de la mente, digamos que estaba quizás en la zona más distante de la literatura que hay en la filosofía. Pero como ya iba haciendo esos acercamientos y me sentía más cómodo en la literatura, entonces por momentos yo iba como haciendo la comparación de por qué, por ejemplo, en algunos casos algunos autores en filosofía tienen una manera de escribir oscura y, y me sentía más, digamos, más identificado con los autores que trabajaban solo literatura, pero por momentos iba sintiendo que de todos modos la literatura tiene su, digamos, su espacio propio y entonces iba como en un péndulo ahí yendo y viniendo hasta que me encuentro con la obra de Albert Camus, que es la que ya digamos, me centra porque es un autor en el que ambas cosas se conjugan, a diferencia de otros autores que son puramente filósofos, algunos incluso hacen literatura pero como una práctica aislada, o los escritores que trabajan temas filosóficos desde sus obras. Camus es un autor en el que la literatura y la filosofía son una misma cosa. Es decir, no es que él trabajaba eso por un lado y la filosofía por un lado y la literatura por el otro, sino que incluso cuando él intenta publicar sus primeras obras, las quería publicar el extranjero, el mito de Sísifo y Calígula como un solo libro, porque él lo entendía de esa manera. Entonces, al encontrar un autor como él, dije, aquí es donde yo me quiero mover, porque me gusta la filosofía, pero también me interesa la literatura y encontré allí, digamos, en él el espacio en el que yo me podía seguir moviendo en ambos terrenos con total comodidad. Entonces, digamos que por ahí fue que empecé a darle pues más fundamento ya a ese acercamiento. Bueno, Ricardo, y pues en el trabajo tuyo, en el trabajo literario, en el trabajo filosófico, se nota pues que hay como un ir y venir entre las dos narrativas como tal, ¿sí? Porque ha recreado espacios de la filosofía pues importantes como las últimas horas de Albert Camus, pero también has trabajado pues ensayos que nos ilustran el tema que estamos trabajando o que vamos a trabajar en parte el día de hoy, que va a ser como el eje transversal, que es la idea de lo absurdo como tal, ¿sí? Digamos que qué herramientas lo otorga ahí a tu tarea como narrador, ¿sí? Y como filósofo como tal, ¿sí? Yo pienso que eso siempre va a convivir en las personas que, pues, de alguna forma, pues, asumen el oficio de una forma como anfibia, ¿sí? Como tal, ¿sí? Y de qué forma, pues, pasa uno, pues, a variar la capacidad de análisis con las herramientas que le otorgan como los dos extremos como tal de la literatura y la filosofía como tal, ¿sí? Yo creo que a uno le enriquece a ambos polos, porque, digamos, las grandes obras literarias son en el fondo obras filosóficas, porque por más que su intención sea estética, lo que los hace grandes justamente es porque están trabajando sobre un terreno que se cuestiona sobre preguntas importantes del ser humano, de la sociedad. Y digamos, la formación en filosofía le permite uno acceder a eso de manera mucho más fácil que de pronto para el lector que entra directamente a la literatura y que conozco gente pues que cuando está leyendo este tipo de obras pues tiene que ir a consultar un diccionario, averiguar un concepto y uno, digamos, se siente mucho más cómodo ahí. Y viceversa, a mí me gustaban mucho los autores que a pesar de que trabajaban temas muy esquemáticos, eran capaces de tener una prosa
que se podía leer con gusto, como el caso de Karl Popper, que nunca nadie citaría como un ejemplo de ese sentido por las temáticas que él trabajaba, trabajando en la lógica, trabajando en historia de la ciencia, pero uno leía sus textos y la lectura daba gusto. Y ni hablar de, por ejemplo, de un autor como Bertrand Russell, que, digamos, uno, a pesar de los temas tan estrictos que trabajaba, pues él fue alguien que aportó a la matemática y a la lógica, y sin embargo uno puede leer sus ensayos con una exquisitez increíble. Entonces, siento que eso lo enriquece a uno en realidad. Uno puede tomar de la literatura cuando vas a trabajar el ensayo, o viceversa, puedes tomar las ideas, los pensamientos, las estructuras para escribir un texto literario. Sí, a mí también me pasó lo mismo con personajes como Bertrand Russell, incluso la misma capacidad de humor de algunos filósofos analíticos como Wittgenstein, como la misma prosa de Popper como tal, ¿sí? Digamos que pues, cómo colindar ahí un poco con esas ideas de que pues son como fáciles de prever, por decir, en estos autores, ¿sí? Que es como la idea de que siempre pues, se escribe con cierto humor recurrente, siempre hay como una ironía cargada frente a lo que se está marcando como tal, ¿sí? Y cómo va apareciendo, ¿sí? En ese marco, ¿sí? De forma clara, pues, o se va plantando la idea del absurdo dentro de tus trabajos y tus lecturas como tal, ¿sí? Bueno, la idea del absurdo es anterior a Camus, pero yo llego a ella es a través de Camus. Luego, pues, me entero que pues, no es una idea original de él. Ya el existencialismo, tanto el cristiano como luego el existencialismo ateo, ya traían esa idea o ese germen, como le llama él, que asustaba un poco y empezaron a trabajar en eso. Pero yo me encuentro con la noción en el contexto de la obra de Albert Camus. Y me toco con un autor que a la noción de absurdo la convierte, digamos, en una, ¿cómo se diría? A partir de esa noción, erige toda la filosofía y toda la literatura de él. No es, digamos, como en otros casos, que es una situación que se va dando dentro del desarrollo del sistema filosófico, sino que él toma la noción del absurdo como el centro y él dice, pues a partir de esto es que hay que pensar todo. Es como algo que hay que abrazar. De hecho, él utiliza esa terminología. Y a partir de ahí todo, me la tengo que ver con todos, me tengo que enfrentar a todo siendo consciente de esa noción. Entonces, a partir de ahí él empieza a hacer sus desarrollos y con esa noción de él es que yo me encuentro de primera y con la que me he quedado. Listo. Hay algo interesante en el ensayo que tú escribes sobre Camus. ¿Sí? Hay una cita corta de Pamuk, ¿sí? Que dice la capacidad que podemos observar en estos relatos de convertir elegantemente en filosofía, como si fuera un alquimista, los detalles más vulgares y difusos de la vida cotidiana, es la característica más brillante de Camus, de Camus como tal, ¿sí? Ese es un punto bastante importante, ¿sí? Porque pues, más allá de todo, como tú lo decías ahorita, estamos abrazando pues, ciertas situaciones en las que el hombre no encaja como tal, ¿sí? Pero de pequeñas sutilezas, de pequeños momentos, ¿sí? Surgen situaciones trascendentales, situaciones absurdas, ¿sí? Que necesariamente pues, no van a poder ser explicadas y dentro de ese rango pues, van a ser catalogadas como situaciones existenciales como tal, ¿sí? ¿Cómo percibes tú todavía en la actualidad esa idea de que pues de pequeños detalles de la vida cotidiana todavía sigue perviviendo pues la idea de absurdo en Camus como tal, desde esa noción que plantea Pamuk?
Eso quizás es lo maravilloso en la obra de Camus, porque, digamos, él maneja la teoría de alguna manera que va, en el ensayo explica el concepto y luego en la literatura uno lo ve andar en escena, pero de la manera más, digamos, sutil. Yo en ese artículo doy un ejemplo de un cuento de Julio Cortázar que es muy bueno, pero que para el análisis que estamos haciendo tiene el problema de que es demasiado directo. Camus dice que uno puede entender el absurdo pensando en un actor de teatro al que le han cambiado el decorado. Y en el cuento de Cortázar justamente tiene que ver con en este caso no es un actor, sino alguien que está en el público y que de repente es obligado a entrar a escena y le trastocan todo el decorado. Y ahí uno puede encontrar una manifestación de lo absurdo en una obra literaria. Sin embargo, en Camus es muchísimo más sutil. Hay un ejemplo que es el que a mí de los que más me fascina de cómo él trae esas ideas a una escena. Y es que, por ejemplo, en algún caso él dice que lo absurdo primero llega como noción, es decir, como una emoción, no es una idea, sino es una emoción. Y que uno llega a esa emoción por diferentes vías, pero una de ellas es, por ejemplo, cuando uno tiene el extrañamiento de los demás seres humanos. Y pone el ejemplo de alguien que en una cabina de teléfono pues habla y el que está afuera lo ve, pero no puede entenderlo. Esa manera que no es rebuscada me parece ser genial. Y otra que encontramos en La Caída, en la que un mesero atiende una especie de bar de estos que están digamos, en los muelles, pero él solo habla holandés y ahí hablan un idioma distinto y el tipo está ahí, pero todo el mundo hablando en otro idioma y él no lo puede entender. Y ese extrañamiento del que él habla, que es de pronto un proceso más complicado, te lo pone en una escena tan simple y que ilustra de manera increíble esa separación que una persona puede tener o esa sensación de extrañamiento que alguien puede tener frente a los demás seres humanos. Uno podría decir que un hombre absurdo, digamos, la situación que vive el mesero frente a las personas del bar es la misma que un hombre absurdo vive, pero frente a toda la humanidad, es decir, siente que hablan en otro idioma. Y la obra de él está llena de ese tipo de situaciones así que de pronto uno necesita cierta prevención antes de leer el libro para irlas encontrando cuando va avanzando en la lectura. Sí, es interesante, pues, eso que manifiestas tú de que pues, hay cierta prevención ahí cuando uno se va acercando a la obra, ¿sí? Porque el mazazo que se viene es bastante fuerte, ¿sí? De cierta manera, ¿sí? O así lo siente uno como en primera instancia, ¿sí? Sobre todo, pues, cuando uno contrasta, pues, las diversas situaciones, ¿sí? Contrasta la condición de imperfección, de contradicción, ¿sí? De que pues los hombres no son los santos como tal, ¿sí? Y que se está ilustrando una experiencia humana, ¿sí? De aventuras y desventuras como tal, ¿sí? Pero en el trasfondo también se está mostrando un carácter arbitrario ahí, que quizás pues tú también lo pones en evidencia con algunos ejemplos de Kafka, ¿sí? Digamos que pues en ese camino, esas herramientas como te permiten a ti por lo menos pensar en la reconstrucción misma de las últimas horas de Camus como tal, ¿sí? Incluso hay un libro donde se habla de cierta trama por parte de los rusos, ¿sí? Que dañaron pues las llantas y hay como una especie de novela policíaca al respecto, ¿sí? Y tiene mucha relación con lo que sucedió con el autor del doctor Chivago como tal, que no pudo recibir el premio Nobel y todo esto. Entonces, estos elementos, ¿cómo te aportan a ti, por ejemplo, para pasar de un ensayo a intentar reconstruir las últimas horas de Albert Camus en un cuento y que quede pues plasmado de esa forma tan magistral, Carlos? Bueno, esa emoción de la que comentaba ahorita, por la que él dice que cualquier ser humano puede llegar a lo absurdo vía la emoción, luego viene la parte que tiene que ver con la elaboración racional, pero digamos en primera instancia cualquiera puede enfrentarse al absurdo a través de la emoción por diferentes circunstancias.
Y la circunstancia principal es la muerte. Digamos, la muerte lo desquicia todo, es decir, el ser humano vive, o el que está desprevenido vive como si fuera a vivir de manera eterna. Pero cuando te haces consciente de que la existencia es efímera, entonces en ese momento te estrellas con lo que él llama un muro absurdo. Te das cuenta que no vas a vivir para siempre, que tu vida de hecho es efímera y que todo lo que haces carece de sentido si sabes que vas, si a la vuelta de la esquina te espera la muerte. Entonces, ¿por qué inscribirme en una carrera si igual voy a morir? ¿Por qué voy a hacer X o Y proyectos si igual voy a morir? Cuando a Camus lo sorprende la muerte, uno de los biógrafos dice, los periódicos y los diarios se apresuraron a calificar su muerte de absurda. Y tal vez con ligereza, pero irónicamente estaban de hecho describiendo una situación absurda, porque estábamos ante un personaje que tenía todo por delante porque era muy joven, había ganado el premio Nobel, y pues en su momento la gente esperaba mucho de él. Entonces, una muerte joven y encima de manera trágica, pues digamos, ni él mismo la hubiera imaginado tan absurda. Entonces, me interesó, digamos, yo me ponía a ver videos sobre eso, me ponía a ver documentales para enterarme un poco de esa situación. Y en una de las biografías más importantes que le han hecho a él, pues en una no tocan casi los temas de su vida, una biografía más académica, pero en otra sí, y busqué el pasaje y el biógrafo se encarga de reconstruir como toda esa situación, cómo ocurrió. Entonces yo sentí como el impulso y empecé a trabajar en una estructura para escribir el relato. Y con la ayuda pues de los videos recreé como la parte visual y me senté pues a trabajar en reconstruir esos últimos momentos de Albert Camus, digamos los momentos previos al accidente, cómo sucedieron. En la biografía está prácticamente todo escrito y yo lo que hago es sencillamente volver eso, digamos, llevarlo a la literatura, así como de pronto un director de cine encuentra ya una obra escrita, un libro, y dice, la voy a llevar al cine, a la imagen. Yo tomo pues la historia que ya estaba, digamos, bien documentada por el biógrafo y la pongo en escena, lógicamente con las libertades que da la literatura de imaginar cosas, sucesos, detalles, y un guiño que hago allí con la autopista del sur de Julio Cortázar. Los automóviles que aparecen en la historia son los automóviles que son automóviles personajes en el cuento de la autopista del sur de Julio Cortázar, porque era la autopista del sur por donde regresaba Camus a París en el momento del accidente, y es la autopista del sur donde sucede el cuento de Cortázar. Entonces también me tomo ahí esa licencia como literaria de hacer el guiño ahí a Cortázar. Y digamos, ahí surge la escritura de ese relato. Ricardo, ¿qué percepción ha tenido la gente pues, de ese cuento, ¿sí? Sobre todo el círculo de amigos tuyos cercanos a la filosofía, ¿qué te comentan sobre esa recreación, ¿sí? De por qué te motivó a recrear eso a ti, o qué diálogo se abre frente a esa recreación literaria digamos que de un episodio filosófico, ¿sí? También puede ser como parte de un episodio filosófico como tal, ¿sí? Sí, ahorita que mencionaba lo de las biografías, recordaba que, digamos, hay una que es mucho más valorada por lo rigurosa que es, pero la otra recrea más la vida del personaje, y este filósofo Michel Onfray, que tiene la tesis de que la vida y la obra de un filósofo son indisociables, se queda con la biografía que retrata más la vida. Entonces, digamos, en ese sentido sí podría uno decir que es un momento filosófico esa situación de la muerte de Camus. En el círculo de pronto de amistades
que son de pronto las pocas personas que han tenido acceso a los escritos que yo he hecho, ese relato cayó muy bien, tal vez es el que más impresión le ha causado a las personas que a veces yo le hago llegar los escritos ya publicados o en manuscrito, incluso para recibir una opinión, pero más que todo les ha impresionado la forma en que está narrado, la construcción literaria, y casi muy poca gente me ha hablado de pronto del trasfondo filosófico que pueda tener. Más que todo la gente le ha gustado la factura del relato, con la que yo también pues me sentí conforme. Bueno, Ricardo, digamos que pues todas estas ideas de cambio pues, como tal se recrean pues en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Vamos como viendo cómo este siglo pues se va alejando de nuestra vista como tal, y quedaron una serie de conflictos ahí que pues de cierta forma pues son indisolubles como tal a fondo. Digamos que pues esta filosofía o estos planteamientos filosóficos de Albert Camus nos permiten pues como mirar al espejo pues cómo se va o sobre qué problemas lo podemos repensar en la actualidad, ¿sí? Camilo, discúlpame que no te escuché la última parte. No sé si las demás personas te oyeron bien, pero yo la última parte no te estaba escuchando. Sí, es que hubo como una interrupción ahí, ¿sí? No, lo que pregunto es que más o menos que hablemos un poco de la actualidad de Albert Camus como tal, ¿sí? Que miremos a ver cómo podemos repensar pues los problemas que él planteó en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Porque pues cada vez que pensamos un asunto filosófico como estos autores, ¿sí? Parece que retomáramos o que volviéramos la mirada del siglo XX como tal, ¿sí? Y de cierta forma hubo como fenómenos particulares con Camus, por ejemplo, con La Peste, ¿sí? Que fue uno de los libros más vendidos durante la pandemia, ¿sí? Pero pensemos un poco en esta idea de actualidad, de la idea del absurdo como tal, ¿sí? Cómo retomar esa idea en la actualidad y si es posible dejar atrás un poco la mirada del siglo XX y pensar a cambio con unos ojos del siglo XXI como tal, ¿sí? Digamos, el contexto en el que se escribe esa obra es el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Incluso Camus está en París cuando los nazis toman la ciudad y tiene que escribir de manera clandestina. Y luego viene el ambiente de la posguerra, que para muchos fue el que dio origen a ese tipo de filosofía, porque había una especie de desencanto a nivel mundial, porque se dijo que la razón nos había conducido al peor desastre de la humanidad. Entonces, en filosofía se suele hablar del periodo de crisis de la razón, porque se evidenció un tecnicismo en la forma en que los nazis operaban y la desolación que devastó Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y que eso era, digamos, lo que animaba la obra de este tipo de pensadores, incluido Albert Camus. Sin embargo, cuando uno revisa en esencia lo que es la obra, encontramos que, digamos, tiene total vigencia, porque ya Camus se convirtió en un clásico. Y así como uno piensa todavía en las ideas que están plasmadas en los clásicos, en Platón, en Aristóteles, que no han cambiado absolutamente en nada en nuestros tiempos, la idea de lo absurdo pues no se va a modificar nunca. Incluso yo pensaría que en algún momento puede volver a tener valor, porque se habló de la crisis del modelo cristiano y que el cristianismo había fracasado como sistema de valores, pero lo que vemos es que todavía el cristianismo sigue imperando en la sociedad, salvo en círculos académicos es rechazado, pero la gente como tal, la sociedad en general, todavía tiene visiones cristianas del mundo,
y, digamos, lo absurdo sigue teniendo la vigencia en la medida que es una respuesta a eso, que es una manera de hecho de entender el mundo sin Dios en el panorama. Una de las definiciones que Camus da de lo absurdo es que el absurdo es el pecado sin Dios. El absurdo es el pecado sin Dios. Entonces, en algún punto, las sociedades que están más avanzadas tienden a ir abandonando la religión y el cristianismo, y uno pensaría que de pronto a futuro, si eso se da en otros países como acá en Latinoamérica, ese tipo de pensamiento pudiera cobrar vigencia. Desde el punto de vista literario, todavía, digamos, uno lo lee con absoluta vigencia, incluso estilística, no siente todavía uno de pronto estructuras o un lenguaje que se haya alejado mucho en el tiempo. Y lo que pasa con La Peste, pues, le da un nuevo empujón a él. Se convirtió en el libro más vendido porque la gente tras el título, pues era evidente que iba a llamar a la atención de las personas, pero puso otra vez de nuevo, La Peste lo que hace es recrear esa idea de lo absurdo que en el extranjero está puesta en términos del individuo, en La Peste está puesta en términos, pero de la colectividad. Ahí está la maestría de Camus. Te pone frente al absurdo en el extranjero con un individuo que es condenado a muerte, para hacer la metáfora de que de hecho todos estamos condenados a muerte. Y en La Peste, pues una ciudad sitiada por una enfermedad y la sociedad entera queda amenazada de muerte, que fue lo que nos pasó, digamos, con estos 2 años de la pandemia. Entonces se volvió a pensar que de hecho no solo como individuos, sino como sociedad también, somos efímeros y que no sabemos en realidad si mañana vamos a estar aquí. Claro, hay mucha actualidad en el pensamiento de Camus como tal, ¿sí? También hay ciertas reivindicaciones dentro del campo mismo de lo que son temas como la posverdad, de lo que son temas como tienen que ver con el periodismo, ¿sí? Podríamos hablar un poco, Ricardo, de la fase de Camus que en la revista Combat, un poco de la posición política de él, que es un poco neutral, pero Camus tiene una posición también que es neutral sobre las instituciones de la democracia como tal, ¿sí? Y sobre todo el entorno comunicativo que está ahí al respecto, ¿sí? Incluso es como él como que establece como un punto límite ahí en los actos mismos que se van narrando y que se van pensando como tal, ¿sí? Y intenta mediar en las situaciones que se están llevando tanto en Argel como en la Francia del momento, ¿sí? Incluso creo que hay una obra de teatro, si me recuerdas bien, que habla sobre unos anarquistas en el siglo XIX, ¿sí? Si no estoy mal, ¿sí? Y en esa obra de teatro, pues los anarquistas pues, ponen muchas bombas, ¿sí? La base de su combate sobre el hecho mismo de las bombas como tal, ¿sí? De ese espectro político que hablaba Camus como tal, ¿sí? Cómo podíamos visionarlo en la actualidad como tal, ¿sí? Y cómo lo podríamos relacionar ese espectro de neutralidad política con cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, hay ciertos aspectos reivindicatorios de personajes liberales como Vargas Llosa, ¿sí? que de cierta manera pues reivindica algunos asuntos políticos, pero son posicionamientos, ¿sí? Y uno a veces pues ve como en esos posicionamientos políticos de Camus, digamos que pues cierto rango de asunto en que pues se reivindiquen unas cosas y otras cosas no, ¿sí? En autores como Juan Gabriel Vázquez también, ¿sí? Vargas Llosa, ¿sí? Liberales. ¿Qué piensas tú al respecto de ese posicionamiento político que tuvo Camus como tal, sí que fue tan neutral de cierta manera y que en la actualidad, pues siempre que se haga un llamado, digamos que pues a cierta cuestión liberal, muchos autores encarrilen a Camus sobre esa base, ¿sí? Bueno, Vargas Llosa lo reivindica en varias oportunidades y escribe unos ensayos muy buenos sobre la obra de Camus. Sin embargo, no sé si más cercanos acá en el tiempo, si Vargas Llosa seguía teniendo de pronto esa visión de él, por la forma en que él fue cambiando su pensamiento político.
Pero en cuanto a Camus específicamente, la filosofía de lo absurdo tiene como un centro que es la autenticidad, que es la fidelidad a la misma filosofía. Y de hecho lo absurdo es ese apego y cómo ser firme en eso. Y no tener de pronto, no flaquear nunca en ese apego a esa idea. Y la conclusión de esa filosofía es el rechazo de la muerte. En el plano individual, él va a decir, lo absurdo no conduce al suicidio, porque al desaparecer Dios del panorama, pues no hay valores morales, no hay nada, entonces todo el mundo dice, bueno, entonces podemos salir a matar. Pues dice, así como no hay nada que nos impida matar, pues tampoco hay nada que nos haga hacerlo. Entonces él dice, no, lo absurdo no conduce al suicidio en el plano individual, pero en el plano colectivo él va a decir que lo absurdo no conduce tampoco al asesinato. Y esa posición, esa idea del rechazo de la muerte en cualquier forma, él la traslada a la política y eso le trajo muchos problemas porque esa fidelidad que él tenía de pronto no matizaba sus posiciones y en primera instancia, cuando empieza a hacer el periodismo clandestino, él se empieza a enfrentar con digamos, estas personas que siempre que hay una toma de un invasor, nos faltan los que pues se suman ahí y él empieza a enfrentarse a todo el mundo en sus escritos. Pero cuando todo eso termina y entonces viene el auge del marxismo, él también se enfrenta a ello, porque entiende que de alguna manera también están conduciendo a la muerte y él rechaza eso de manera tajante. Y pues digamos, toda la izquierda se le vino encima. De hecho, ahí viene, cuando él publica El hombre rebelde, viene la ruptura con Sartre por lo que él manifiesta allí en ese ensayo. Y hay una anécdota con la que siempre decoran esta situación de Camus, que es que cuando él recibe el premio Nobel y, bueno, tiene que dar un discurso que parece que es costumbre que se dé allí, aparte del discurso principal, y le preguntan por la situación de Argel, que ahí están, digamos, hay una guerra interna por liberarse de Francia. Y él les dice que, pues, como ellos tiran bombas y su mamá vive allí, él tiene que, finalmente le toca escoger entre su mamá y ellos, y entre la justicia, pues, porque ellos están hablando en nombre de la justicia, y él dice, pues, entre la justicia y mi madre, escojo a mi madre. Y ahí se le vinieron encima porque sintieron pues que Camus los había abandonado, pero lo que estaba era rechazando pues la muerte. Entonces tal vez el problema de él que fue que ese apego que tenía no le permitió muchas veces matizar su pensamiento político y quedaba, digamos, aplastado siempre entre los extremos. Y digamos que pues ese es como el punto ahí de fondo, ¿sí? Él no matizaba como esa neutralidad o ese pensamiento político, pero con el episodio de la madre, pues es bastante latente ahí, sí, como tal, el asunto, sí. Ricardo, ¿será que te podemos molestar si puedes leer una paginita o página y media del cuento? ¿Sí? O bueno, te ponemos ahí fuera de base, ¿no? Pues si me das un segundito lo busco por acá el libro. Sí. ¿Sí? Sí, dale. Bueno, vamos a llegar acá. Bueno, vamos a leer el inicio, pues, porque el cuento no es tan extenso, pero digamos que para el momento es un poco largo. Entonces, el cuento se titula Camino hacia la nada brillante. Y ahí le pongo un epígrafe del mismo Camus que dice: lo absurdo me aclara este punto, no hay mañana. Francine, esposa de Albert Camus,
estaba guardando la ropa en la maleta cuando su marido le informó que había un cambio de planes. Viajarían por separado. Ella partiría en tren con los niños y él se iría en el carro de Michel Galimard junto a su esposa Janine y su hija Annie. ¿Y la maleta?, preguntó Francine sin dejar de doblar la camisa que tenía en las manos. Él le contestó desde el pasillo que Michel le había pedido que viajaran juntos. Enviarían la maleta por correo y se verían en París cuando llegaran. Francine siguió a su marido al pie de la letra y se preparó para viajar en tren por su cuenta y esperarlo a que llegara de Lourmarin. El carro de Michel Galimard era un Fast Vega HK500 de color negro, un auto deportivo al que Michel sabía exigir en carretera. Condujeron durante el primer día e hicieron una parada en Sens, en una fonda que habían reservado. Era el 4 de enero de 1960. Aclaraba el día. Albert se adelantó a los demás y se quedó cerca del Fels Vega. Buscó en la cartera de cuero su cajetilla de Ulas. Fumó ensimismado mirando la larga carretera durante unos minutos. Cuando los vio venir, tiró el medio cigarrillo que le quedaba y lo atornilló al suelo con la punta del botín. El primero en subir para tomar el volante fue Michel. Luego Albert ocupó el asiento del copiloto y en la parte de atrás abordaron Janine y Annie con su perro. Unos segundos después, Michel encendió el potente motor del Fels Vega, cuya vibración espantó a una mariposa parda que estaba posada en el capó y que fue a perderse tras unos arbustos. Llevó el deportivo negro hasta la carretera, se aseguró por el retrovisor de que estuviera despejado, se alineó con la autopista y aceleró con rumbo a París. Bueno, así arranca la historia. Ahí arranca la historia, así como tal. Sí. Listo. Abramos un espacio de preguntas del público para ver si pues hay preguntas, dudas, sospechas y pues volvemos a retomar después de las preguntas, ¿sí? Rogelio tiene una pregunta ahí, sí. Bien, he estado escuchando cierta parte de la conversación y bueno, una de las inquietudes más punzantes y es la distinción entre varios conceptos que aparecen regularmente en las obras del existencialismo y que suelen confundirse mucho. Entonces, la pregunta es cómo echar luz y claridad ante conceptos que suelen ser estar muy junticos, ¿no? Como son el de absurdo, el de tedio, el de sinsentido, el del aburrimiento. Es decir, uno puede distinguirlos si los estudia, si los analiza, si los pone en contexto. Pero si queremos de pronto explicar estos conceptos a personas que no Que se está yendo un poco la señal allá, no te escuchamos. No son estudiosos de este tipo de temas. Sí, entiendo ¿Cómo que... hacerlo? Bien, entiendo que... ¿Me escuchan mejor? Sí. Bien, entiendo que se refiere a cómo ese tipo de conceptos pueden ser trasladados de pronto de manera sencilla a un público más abierto. Primero, habría que hacer la distinción de que Camus no es un existencialista, aunque en los libros de texto se le pone siempre junto a ellos. Hay diferencias, digamos, teóricas de fondo que definitivamente no permiten que uno lo ubique a él como un existencialista. Entonces, conceptos como de pronto el de angustia
son conceptos que vienen más de Kierkegaard o de Sartre, pero que no tienen presencia en la obra de Camus. Pero digamos, si uno tuviera que decir de qué forma estas ideas pueden ser llevadas de manera no tan técnica a las personas, pues el mismo carácter de esa literatura tiene como ese reverso que permite facilitar eso, y es la literatura. Sartre, que es mucho más denso, es capaz de pronto de descender en un ensayo como el existencialismo, un humanismo, que yo incluso lo he leído con estudiantes de bachillerato, desciende allí y explica las ideas de manera muy sencilla. Y en el caso de Camus también, la literatura sería el camino para uno explicar conceptos como de angustia o conceptos como el de absurdo. Digamos, ahí están los ejemplos, los mismos autores lo brindan en la obra literaria. Ya si, por ejemplo, uno quisiera entrar a trabajar más los detalles, pues ya sería, digamos, en el caso de Camus, entrarle a los dos ensayos centrales, que son el mito de Sísifo y el hombre rebelde. Y en el caso, pues, de Kierkegaard tiene una obra extensísima y Sartre, pues, una obra que incluso exige el conocimiento de fenomenología para poder entenderla. Pero yo creo que la literatura sería el camino por el que uno puede llevar esas ideas digamos, a las personas que son ajenas a estos temas. Yo había citado ahorita un ejemplo con un cuento de Julio Cortázar. Son 4 páginas donde de hecho es mucho más explícito que el mismo Camus para mostrar esa idea. Entonces, de pronto eso sería a lo que yo recurriría. Listo. ¿Hay alguien más que tenga pues alguna otra pregunta ahí de fondo? Sí. Bueno, el mismo Rogelio está preguntando sobre el teatro de Camus como tal, sí. Tú lo referencias ahí con Calígula un poco, sí, ¿verdad? Sí, bueno, esa es digamos, es la zona que yo menos he trabajado, pero en Camus era central porque él hacía teatro y encontraba en el teatro las mejores referencias para explicar su teoría. De hecho, todo el tiempo está recurriendo a la metáfora de los actores para eso. Incluso en el mito de Sísifo, él destaca los 3 tipos de hombres absurdos: el Don Juan, el creador, y el segundo es el actor. Porque dice que no porque por el hecho de encontrar la idea de lo absurdo, él se dedica a ser actor, sino que de hecho su profesión termina siendo absurda porque está viviendo otras vidas que no le pertenecen y que encima son efímeras, mucho más que la vida real. Entonces un actor sube al escenario, se apropia de un personaje y qué más absurdo que recrear la vida de manera tan corta y tan breve. Además, porque él trabaja algo que llama la ética de la cantidad, y que es tratar de llenar el mundo y llenarse uno, y el actor todo el tiempo se está llenando porque vive cualquier cantidad de vida. Entonces, él siempre está recurriendo al teatro como en busca de metáforas para explicar su idea. Listo. ¿Alguna otra pregunta ahí? Bueno, Rogelio creo que tiene otra duda ahí al respecto, ¿sí? Sí, pero es que no sé si se escucha bien. Yo creo que ya es problema de mi conexión. No, yo ya se le escucha mejor. Hacía una... Listo. No, yo pensaba, cuando estaba leyendo las obras de teatro de Albert Camus, en la ética de los proyectos humanos que tienen siempre sus personajes, ¿no? Personajes que son... tienen una característica donde él plasma su forma de ver los proyectos humanos. Y eso me hace pensar también en la propuesta ética y moral que él sostenía.
Entonces, esa relación que hay entre la propuesta ética y moral de Albert Camus con su literatura me parece a mí muy interesante. No soy especialista en él, pero quiero echarle claridad a eso. Creo que la propuesta que él tiene es la de la rebelión, ¿no? El hombre rebelde. Entonces, en sus obras literarias, ¿cómo se evidencia eso? ¿Cómo se muestra eso? Esa relación moral y ética. En el hombre rebelde, al inicio él define al rebelde como el hombre que dice no. ¿Qué es un hombre rebelde? Alguien que dice no. Y bueno, ahí uno podrá hacer cualquier cantidad de desarrollos de interpretaciones preguntando a qué es lo que le dice no. Pero en la versión individual, que es la de la primera etapa, la que está en el mito de Sísifo, y en el extranjero, la rebelión es una misma cosa con lo absurdo, porque rebelarse es justamente aceptar lo absurdo. Él va a decir que los que se evaden a la esperanza, que son los existencialistas cristianos, buscan un consuelo allí, una apelación en el paraíso, y mientras que el hombre absurdo, cuando se da cuenta que está abandonado, se aferra a eso, es decir, lo sostiene, no apela, no hace apelación, no busca una evasión. Y ese enfrentamiento con la creación es la rebelión, la primera rebelión que hace el ser humano. En el extranjero, en la última parte, hay quienes clasifican la obra, digamos, en partes, y la última parte de la novela la etiquetan como la etapa de la rebelión. Y hay una escena que lo ilustra, que es el momento en el que ya Camino, pues Mersol, el personaje, es condenado a muerte y está esperando pues que lo lleven al cadalso. Él recibe al capellán que le empieza a tratar de, como quien dice, a buscarle la caída, como dirían vulgarmente, a ver cómo cede él. Pero él se apega, se aferra. En algún punto el capellán le pregunta ¿cómo te imaginas el otro mundo? Y Mersol le responde, un lugar en el que pueda recordar esto. Y pues se dice que ese es el momento en el que Mersol se revela, y es el primer acto de rebelión absurda. Aferrarse a este mundo, y si me van a dar otro, es uno donde yo pueda pensar en este. Y pues ya en el hombre rebelde pues va a tener un poco más de connotaciones políticas, la fórmula de si me revelo soy, y quién es el que se revela. El que se revela es el que dice no. Listo, ¿alguna otra pregunta por acá? Bueno, Ricardo, yo tengo una pregunta ahí, pues no sé si el tema pues de pronto sea recurrente, ¿sí? Frente al asunto mismo del deseo, ¿sí? También hay como una especie de constreñimiento ahí. ¿Cómo funciona esa idea de desear algo y a la vez constreñirlo? En la idea del absurdo como tal en Albert Camus. Bueno, ¿puede funcionar así? Él va a decir, el hombre absurdo es alguien que llega a una isla desierta donde no hay nada y tiene que enriquecerla. Entonces, por eso recurre a la literatura y no a la ciencia, porque no hay nada que explicar, sino nos toca llenar el mundo, duplicarlo, y el camino es la literatura, pero hablando del creador, pero para pensar en, digamos, estilos de vida más cotidianos, digamos, no hablar de artistas como tales, novelistas o músicos, otro tipo de artistas, sino de personas del común. Él incluso habla del Don Juan, que es el hombre que desea y que necesita desear más. Una de las premisas de la condición absurda viene siendo todo está permitido. Entonces necesita desear más porque se vuelve avaro,
porque necesita llenar, necesita enriquecer ese desierto al que él de repente acabó de llegar. Y bueno, eso es lo que va a decir él en el capítulo dedicado al Don Juan, que es alguien que está buscando el placer, el deseo, pero que no se le agote nunca, sino que una vez lo consigue, sale otra vez en busca de él y otra vez en busca de él, porque ya no hay mañana, porque en cualquier momento se acaba, entonces necesita desear y querer y obtener la mayor cantidad de placer que le sea posible, dada la amenaza de que no hay mañana. Carlos Cárdenas levanta la mano y Carlos, te escuchamos, ¿sí? No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, se escucha claro, Carlos. Ricardo, salude. Viejito, ¿sabes qué me gustaría saber? Por lo menos para ti, a nivel personal, ¿de qué manera tú vives lo absurdo? Cuando uno tiene una visión, o sea, ¿cómo lo concibes? ¿Cómo lo ves? No sé. O sea, sí, más allá de toda... No, te entiendo claramente. Cuando uno tiene una visión parecida a un autor como él, que mucha gente la tiene, pues antes de leerlo, digamos que a uno te da todo el desarrollo teórico, pero muchas personas, él mismo lo dice, llegamos a esas ideas por nuestra propia cuenta. Encontrar a alguien que tenía esa visión y que de hecho te teorizó sobre eso, te permite a ti interpretarte mejor. De hecho, incluso, pues, aunque no tengo ni idea de esto, pero he escuchado que esto tiene hasta funciones terapéuticas. Cuando una persona tiene alguna idea o un problema, conocer que alguien trabajó esos temas termina dándole un alivio a la persona. Pero en mi caso, sencillamente me ha servido como para yo entender mejor o ponerle incluso nombre a esas ideas que yo tenía que no estaban teorizadas, sino sencillamente eran intuiciones que teníamos cuando estábamos incluso de adolescentes o que estuvimos estando en la universidad, y encontrar un autor que le pone nombre a eso, que encadena eso en un discurso lógico y en un discurso además estético, como la literatura sencillamente le ayuda a uno como a entender mejor lo que uno pensaba. Listo. Ricardo, ahí te hace una pregunta, Sharon, que si se puede entender la idea del hombre vacío en Albert Camus. O sea, es la pregunta textualmente. Bueno, no sé en qué sentido lo estará pensando ella, pero él está hablando de la isla totalmente desierta. Hay un vacío, de hecho, porque, digamos, la idea de Dios era la que llenaba todo, le daba sentido a todo, explicaba todo, enriquecía todo. Cuando quitas eso del panorama, aparece el desierto y el hombre tiene que convertirse en creador porque necesita reemplazar a Dios. Entonces, tiene que hacer música, tiene que hacer pintura y tiene que hacer novela, y en especial la novela, porque él dice que esa es el arte absurda porque es la que está más cerca a explicar y es la que convive con la tensión de explicar que de pronto no se ve en otras disciplinas artísticas. Pero si hay un vacío, pero el hombre absurdo lo que busca justamente es llenarlo, colorearlo, describirlo y duplicarlo. No sé si de pronto a eso era lo que hacía referencia a Sharon. Carlos, todavía tiene la mano levantada. Sharon dice que pues sí es la idea que tenía ahí de fondo, ¿sí? Bueno, ya hablamos un poco del deseo, ya hablamos un poco del vacío, ¿sí? Hablemos del amor como esta expresión del absurdo un poco, Ricardo, que es un tema que también queda ahí latente, ¿sí? Porque pues en alguna instancia pues parece que como que no se sintiera o como que pues fuera una cuestión que estuviera como relegada como al olvido, sí, también, no sé. A fondo, ¿cómo? Sí, digamos que no es un tema que él trabaje a nivel teórico, que tenga alguna prevalencia en la obra.
ni la parte ensayística, ni la parte literaria. Sin embargo, entre los ejemplos, como decía ahorita, que él va a dar de los hombres que ilustran lo absurdo, él pone a Don Juan como ese hombre que ama y que necesita amar otra vez y amar otra vez. Y dice, si abandona a una mujer no es porque no la ame, sino porque necesita amar otra, y amar otra, y amar otra. Es, digamos, el único capítulo que en el que uno puede encontrar alusiones al amor como tal en la obra de Camus, y de hecho al final incluso él va a decir que no es que sean trascendentales los ejemplos del Don Juan, del actor, sino que sirven para ilustrar, pero que podría haber usado otro, que el del creador es el que le interesa a él. En la nota esa que yo escribí, que tú comentabas al principio, yo dedico, bueno, alguna parte a hablar de el amorío que tiene Meursault con María, que se recrea en la primera parte de la novela y que aparece aquí como una especie de piedra en el zapato, porque, digamos, sucede en el momento que él pues se entera que muere la mamá, va al sepelio, y él la había conocido pues de antes, y se reencuentra con ella y tenían como una cuenta pendiente, o sea, digamos, sabía que tenían algo allí, pero no lo habían resuelto. Se encuentran y van a como que a retomar, pero esto sucede justo después que él entierra a su madre. Entonces aparece allí como una especie de intromisión ahí en lo que le está pasando al personaje, y hay una escena muy típica de esas rarezas que pone Camus ahí, en la que él, después de estar coqueteando con la muchacha, finalmente la besa, pero él dice, la besé, pero mal, y ahí acaba el párrafo, y es una forma muy típica de él, de pronto uno está esperando un desarrollo ahí, porque pensar en una relación que ya venía y que no se había logrado concretar, viene el momento y pues termina siendo un mal beso. Pero esas son como las cosas, no hay de pronto una tematización del amor como tal en la filosofía de lo absurdo o en la obra de Camus. Y curiosamente tú pones una cita ahí de Sartre explicando también como la noción del amor, ¿sí? Que se escapa pues de cierta como referencia colectiva y que tiene como relación directa pues a los libros, a la literatura, a las leyendas como tal, ¿sí? Como una reverencia que se conecta ahí de fondo, ¿sí? Pues hemos agotado pues gran parte de los temas que hemos planteado para el día de hoy, ¿sí? La relación directa entre la literatura y la filosofía, ¿sí? El tema del absurdo desde distintas visiones. No sé si pues hay otra pregunta de fondo por acá en el público, ¿sí? Ya llevamos una hora de diálogo y la idea es pues que esto sea como un diálogo pues ameno, cordial, y que pues no se extienda un poco más allá de la hora. Si hay preguntas de fondo, pues las recogemos para ir cerrando. Y si no, pues ya hacemos como un cierre pues de fondo con el tema del día de hoy, que pues Ricardo amablemente nos ha estado acompañando acá, y que pues tenemos aquí pues a un egresado de la Facultad de Filosofía, y pues que muestra como otros caminos que se pueden abrir de interacción entre la literatura y la filosofía, y que posibilitan pues instancias investigativas que los estudiantes mismos de la facultad pueden trabajar como tal, ¿sí? Entonces, pues, no sé si quedan preguntas ahí de fondo. Sí, por acá está Arturo Cardoso también, que pues tuvo como juicioso desde el inicio. No sé si Arturo tiene alguna acotación por ahí al respecto. Si nos vamos cerrando, Ricardo, ya pues con la hora. Carlos levantó la mano y creo que Arturo iba a preguntar algo, ¿sí? Sí, disculpa, lo que yo no alcanzo a entender, o sea, ¿por qué la filosofía y la literatura tienen que estar, no sé, o tiene que haber una pelea o que no coincidan las dos? No sé, no entiendo, Ricardo.
O sea, porque no coinciden, o porque no puede ser lo mismo. O porque no puede ser vista de la misma manera, si la filosofía o la literatura deben hacer la filosofía y viceversa, ¿no? No debería ser lo mismo. Sí, un poco al principio hablábamos de eso y que tal vez por los objetivos que en principio tiene, una está buscando la verdad o las preguntas fundamentales y la otra está persiguiendo la estética. De pronto las personas que se dedican a eso piensan que van por rutas diferentes, pero justamente son estos autores como los que hemos mencionado acá, el caso de Sartre, el caso de Kierkegaard, el caso de Camus, los que se dieron cuenta que de eso que tú dices, que no deberían ir por separado, porque de hecho la literatura es como la vida y la vida es como la literatura. Creo que Arturo iba a decir algo, sí, ahí se le abrió el micrófono ahorita. Sí, era simplemente para agradecer a Camilo y al ponente Ricardo por este espacio muy claro y claro, mi aporte pues sería ya sobreabundar más de lo que se ha dicho, pero estoy totalmente de acuerdo en el punto de esa comunión que existe entre la literatura y la filosofía, y es precisamente porque lo que no se puede alcanzar de manera sistemática, conceptual, la literatura sí lo logra, ¿no? La experiencia misma del absurdo, cómo se describe en estos personajes, el concepto de libertad en el caso de Sartre, y bueno, tantos ejemplos que ya se han dicho, entonces, no, nada más felicitarlos y muy contento con todo. Listo, gracias Arturo. No sé si hay una última pregunta de fondo como tal, ¿sí? Si no, pues ya damos por terminada la sesión del día de hoy. La idea es que este espacio pues sea un espacio de tiempo corto, de aproximadamente 1 hora, que sea un espacio como de tertulia, como de diálogo, y que podamos interactuar con los autores que confluyen entre la literatura y la filosofía como tal. Y pues le damos las gracias a Ricardo Ginás por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un placer tenerte acá, Ricardo, y gracias por todas las claridades que nos has dado el día de hoy. Y pues la invitación es también a que conozcan la obra de Ricardo. Ricardo, el libro se puede conseguir, el libro de cuentos, está por ahí, en internet está el ensayo sobre Albert Camus que está en la revista esta de la Norte como tal. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden leer? Bien, los ensayos los pueden buscar en la revista de la Universidad del Norte, hay 2 ahí en tomos distintos. Lo otro sí está, pues no está inédito, pero no está comercializado, porque se publicaron a través de estos estímulos que da la alcaldía, que sencillamente lo que hacen es darte lo que es la impresión, pero no hay ninguna comercialización de esas obras, entonces casi que van de mano en mano cuando las personas pues me las piden, yo las obsequio y así es que circulan. Sí. Bueno, listo, Ricardo. No sería más por el día de hoy, entonces agradecerte por haber estado aquí y acompañándonos, y pues agradecerle a la gente, y nos veríamos pues el último viernes del mes. Esta cita pues está programada para que sea 2 viernes al mes, y sería pues el último viernes, el día 30 nos veríamos de nuevo. Entonces, no siendo más, les agradecemos a todos por estar acá. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Camilo. Bueno,